Sé que ya hicieron un trabajo de segmentación, igual yo te he caído unos conceptos para terminar de fortalecer aquello, ¿no? Ustedes ya desarrollaron un buyer persona, pero ese buyer persona nace de algo, nace de un mercado objetivo, que se trata de una identificación general de los posibles compradores que aterriza en un público objetivo, que es cuando ya nosotros comenzamos a decir, ok, pero no le voy a vender a todos, o sea, eso no existe. Hay que definir para quién está hecho mi producto y ahí es donde nosotros empezamos a agregar algunas variables demográficas, psicográficas, geográficas, etcétera, que van definiendo el público objetivo. Y luego está el perfil de los compradores, donde ya entran características, atributos, intereses muy particulares que son los que ustedes definieron en el Buyer Persona. Entonces, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, el mercado objetivo de esto que es un software eh, es los ejecutivos de empresas B2B, porque es un software para empresas. Usted dirá, ah, chévere, son todos. Ok, entre un software para empresas puede entrar en ese concepto. Pero en el momento que usted dice, ok, es un software de la gestión de la administración de la empresa para el recurso humano y la comunicación interna, ya no le interesa a todos los ejecutivos de la empresa, porque su producto tiene características específicas. Y ojo con esto, su producto tiene características específicas. Es decir, que su producto está diseñado para ese público. Yo manejo mucho el tema de emprendedores por ahí un par de ONGs. Y una de las cosas que le digo mucho a los emprendedores, y que de hecho ustedes se lo van a chocar cuando ya estén ejerciendo profesionalmente y les toque un emprendedor, lo primero que le dicen es, no, no, yo le puedo vender a cualquiera. Yo le puedo vender a cualquiera. Y yo cuando hago ese tipo de consultoría le digo, oye, que usted es Coca-Cola, que tiene harta plata. Porque intentar venderle a todo el mundo significa dinero, significa recursos. Significa que usted va a ponerle una pauta, no sé, en Meta, a través de Facebook, de Instagram, y usted tiene que elegir, pues, en Guayaquil a cerca de 3 millones que se conectan todos los días a la red social. Y usted tiene dos efectos, o le mete más plata para que la inversión sea más efectiva con toditos esos individuos, o reduce el número de audiencia para que su presupuesto que es limitado funcione más efectivamente, porque así funciona lamentablemente la publicidad, al menos en el campo digital. Entonces, si usted no define bien los atributos de su producto para identificar bien a los públicos a los que usted va a llegar, va a estar bastante perdido. Entonces, tiene que usted, en base a esas características, definir quiénes son los posibles consumidores. Entonces, este software que es de gestión del recurso humano, de la comunicación y bla, 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 ¿a quién está dirigido dentro de la línea de ejecutivos de una organización? Al gerente de recursos humanos, al gerente de proyectos, a los líderes de ventas. Ah, ¿sí ve? Ya cambió. Ya no está el contador, por ejemplo. Ya no está el financiero, por ejemplo. Ya no está el de planificación, ya no está el de calidad, ¿sí? Ya están perfiles muy específicos porque las herramientas o los módulos que tiene ese software son de esas categorías de la administración de la información de la empresa. ¿Ok? Entonces usted va cerrando y va cerrando la cantidad de posibles perfiles a los que va a atacar. Luego de que usted ha definido, ok, va para este, va para este, va para este, usted define los modelos de personas o los perfiles de compradores que quiere que adquieran el producto y ahí hay una Sal y un Evan y un Tim con características demográficas, psicográficas, estilos de vida, comportamientos, intereses que tienen que van a permitirle a usted como publicista, y esto es clave porque esto es para publicistas, pues, a que usted reconozca o identifique a la persona a la que le va a hablar en su mensaje. Porque si usted no hace bien esa tarea y capaz que le está hablando a otro target que ni siquiera le interesa lo que usted está publicando. Entonces, una de las cosas que hace mucho perfilar al comprador es ayudarnos a identificar hasta quién tiene que salir en la pieza de publicidad.
porque la persona que está del otro lado de la pantalla o del otro lado de una radio tiene que identificarse con eso. Entonces, es un ejercicio que nos permite muchísimo llegar a ese punto de comprender cómo funciona la segmentación para que nosotros aterricemos el perfil. Y esto es clave al momento de definir el tamaño de mercado, que ya lo vamos a ver para, creo yo, la segunda hora, el tema de la definición del tamaño de mercado, pero nos vamos a concentrar ahorita en la segmentación. ¿Cómo hacemos esta identificación y segmentación del grupo objetivo? Yo manejo una clasificación que está en algunos libros, que es esta, ¿no? Que revise por ahí sus trabajos. Está muy similar, solamente que con otros nombres, ¿no? Pero vamos a manejarnos con esto. Hay 5 espacios de segmentación, que es el mercado de las masas o masivo, los segmentos de mercado, los nichos de los segmentos de mercado, el mercado diversificado y la plataforma multilateral o mercado subvencionado, ¿sí? Estos conceptos son para que nosotros ubiquemos nuestro producto. Ojo con esto. Cuando usted tiene un producto o un servicio, usted lo va a ubicar de acuerdo a las características que tiene el producto en cualquiera de estos espacios, ¿sí? Cuando alguien le diga, es que yo le puedo vender a todo el mundo, tiene que ser un producto de consumo masivo para que le pueda vender a todo el mundo. Y aún así, habiendo productos de consumo masivo, hay algunos que están segmentados, ¿sí? Que tienen sus segmentos por diversas situaciones. Entonces, no todo es masivo como pensamos que es consumo masivo y todo el mundo lo puede comprar. Sí, todo el mundo lo puede comprar. Que todo el mundo lo compre y acá, ¿sí? Porque hay cositas que hacen un gran diferenciador. Ya mismo tenemos un ejercicio por ahí, se van a dar cuenta. ¿Qué es el mercado masivo? Donde se está dirigido a todas las personas, o donde se está dirigido a todas las mujeres adultas, o donde se está dirigido a todos los hombres adultos, o donde se está dirigido a todos los niños, o donde se está dirigido a todas las niñas, ¿sí? Ese es el consumo masivo, es decir, cuando usted coge la parte más grande del mercado y le apunta y lo lanza ahí, ¿ok? Normalmente este tipo de mercado lo manejan mucho las multinacionales, las transnacionales, por su capacidad productiva también, que ya lo vamos a ver en tamaño de mercado, y porque tienen cadenas de distribución que les permiten hacer este tipo de cosas. Entonces, ahí hay un gran diferenciador. Por ejemplo, vamos a suponer que de Coca-Cola Company saca un jugo y en su, no sé, fuera de su sector donde usted vive, en una de las calles más comerciales, hay un señor que también lanzó su propia bebida. Ambos son jugos, pero el que es masivo es el de la Coca-Cola, porque tiene la cadena de distribución, porque tiene la planta para hacer X cantidad de miles de botellas al día, porque tiene ya negociaciones con grandes cadenas de abastecimiento. El señor que está tal vez ahí en la calle comercial más cercana a su sector no tiene lo mismo. Entonces, por más que sea tal vez hasta el jugo del mismo sabor, con características similares, del mismo tamaño, capaz hasta con el mismo precio, pero el señor no puede ser masivo. Entonces, hay más variables que van a determinar cuándo se puede y cuándo no se puede ser masivo. Segmento. Cuando el producto está dirigido a situaciones que por algún tema demográfico, geográfico, ya no es para todo el mundo, ¿sí? Puede que haya variables, no una, sino varias, por ejemplo, que podrían ocasionar que X marca de zapatos, vamos a poner el ejemplo, y me voy a meter, los zapatos deportivos, Y, que son para todo el mundo, son unisex, los puede coger todo el mundo. Pero resulta que también hay una línea específica donde
creo una línea de zapatos deportivos para mujeres jóvenes de 16 a 25 años. Entonces ahí hay condiciones demográficas, incluso pues que sea que por un tema de vínculo con X país, ese zapato solamente se distribuye en un país específico y no en todo el mundo, o en una ciudad específica y no en todas las ciudades. Entonces cuando entran estas variables al tema de definir el tamaño del mercado, ya es un segmento del mercado, porque es una parte, no es pequeño, sigue siendo una parte importante del mercado, pero ya no es todo, ya no es todos, ya no entra la totalidad. El nicho es que cuando de ese segmento nosotros nos enfocamos en un grupo que viene ya no solamente acompañado de temas demográficos o geográficos, sino un grupo que ya viene acompañado de factores psicográficos, culturales, sociales. Les pongo un ejemplo con algo que pasa hoy mucho. Hay mucho esta corriente de la sostenibilidad, de cuidar el planeta, de cuidar la vida animal, de cuidar la vegetación, ya. Hay mucho de esto ahora. Entonces, las personas poco a poco se van perfilando a tener ese tipo de pensamiento más sostenible. El consumidor quiere productos más sostenibles, pero es el 100% del mercado actualmente no. Entonces, el tema de la sostenibilidad no es todavía un tema masivo, no es todavía un segmento grande, inmenso del mercado, pero ya es un nicho. Entonces, ya le doy la palabra a Ariana. Ya es un nicho. ¿Por qué? Porque ya usted, si saca unos zapatos deportivos hechos con material reciclado para mejorar las condiciones del planeta y lo pone en una tienda, ya va a haber un grupo de personas que le interesa el planeta y va a ir a esa tienda solamente porque el zapato es sostenible, o llamémoslo así, pero cuenta con materiales biodegradables que no le van a afectar al planeta, que no le van a afectar al medio ambiente, que no van a dañar la vida animal, y ya se vuelve un nicho. Y hay un grupo de personas buscando ese tipo de productos, y ahí usted se mete en un pequeño segmento del mercado. Dígame, Ariana, le escucho. Sí, es que no entendí muy bien la diferencia entre este y el anterior. Ariana, la anterior es más amplio. ¿Por qué? Porque solamente entran factores demográficos y geográficos a la segmentación. Mientras que el nicho, además del demográfico y geográfico, entran los psicográficos, los culturales, los sociales. Es decir, cuando ya hay, vamos a poner el ejemplo, con estilos de vida, ¿ya? Existen, vamos a suponer, los smartwatch, ¿ya? Hay smartwatch súper económicos que yo te diría que son para un segmento de mercado. ¿Cuál es ese segmento de mercado? Todo aquel que tiene un dispositivo inteligente y que le interesa eh, tener un dispositivo adicional que le facilite poder atender llamadas, mensajería, todo lo que le permita hacer el smartwatch. Pero, ¿cuándo se vuelve nicho? Cuando usted dice, ok, pero es que mi smartwatch es el de Apple. Ya usted está vinculándose a una marca muy específica que puede consumir Apple por situación de estilo de vida, por situación profesional, por algún factor cultural. Entonces, ya usted se cierra más. Ahí pasa nicho. Ya no es un smartwatch X, ya es un smartwatch específicamente para un grupo de personas que tiene que tener, ¿qué? Un iPhone. Entonces ya cerró el amplio de smartphones a iPhone. Eso, irlo reduciendo, Ariana, es entrar en un nicho. Ojo, los nichos pueden ser de diferentes tamaños. No es que hay nichos pequeñitos nada más, no, hay nichos ya grandes y hay nichos mucho más pequeños. Hay nichos muy específicos, súper específicos, ¿ya? Que incluso en el mundo B2B funciona mucho. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un cliente mío. Él vende gas para industrias.
él no le vende gas al público en general, le vende gas a las industrias. Y es un nicho muy específico, porque son ciertas empresas que requieren ese tipo de gas. Linde le vende oxígeno a los hospitales, entonces sus nichos son los hospitales. Entonces son nichos muy específicos que son más pequeños, pero que en volumen de ventas podrían ser muy representativos incluso. Pero eso es buscar un nicho, ir especificando un poco más el tamaño de ese mercado. Un mercado diversificado es cuando usted combina varios nichos o segmentos. Es decir, cuando usted no solamente su producto está diseñado para un nicho, sino para varios. Vamos a poner el ejemplo de un alimento saludable, el que sea, el que usted consuma o prefiera. Ya vamos a imaginarnos desde mi punto de vista con una leche saludable que le sirve ¿a quién? A las personas que no pueden consumir alimentos con lactosa, por ejemplo. Pero la misma leche le puede servir a alguien que por temas de salud, ¿sí? No más allá de la intolerancia a la lactosa, puede tener temas de salud como hipertensión o diabetes, no sé, alguna patología que le obligue a tomar una leche diferente o la leche entera. Hay otro grupo que lo hace por estilo de vida, no sé, los fitness, a los que les gusta este mundo fit, deciden tomar ese tipo de leche porque la otra no es la más recomendada. Entonces, si usted se da cuenta, son tres situaciones diferentes, culturalmente, por estilo de vida, por un montón de cosas, pero son tres situaciones diferentes, pero todos llegan a ¿qué? Al mismo producto. Todos consumen el mismo producto, solamente que por razones diferenciadas. Cuando es el caso, su producto puede cubrir diferentes nichos, su producto, su mercado es un mercado diversificado. Entonces, su tamaño de mercado va a ser el resultado de la suma de estos pequeños grupos como tal. Y el mercado subvencionado o la plataforma multilateral es un segmento de mercado que consume, que compra un producto, pero provocado por otro, que es quien lo consume. Un ejemplo muy sencillo de esto son los juguetes. ¿Sí? No los juguetes coleccionables, porque los juguetes coleccionables los adultos lo compran para coleccionar, pero el juguete del niño, ¿no? El niño que, no sé, se fue a ver una película, pongámosle de Marvel, y se fue con su familia y vio al nuevo personaje, al nuevo superhéroe, y sale y dice, yo quiero ese personaje. ¿A quién le va a decir? Al padre, a la madre, y el padre o la madre se siente ya subvencionado a comprar lo nuevo. Entonces, cuando el impulso viene desde el público que lo consume hacia el que lo tiene que comprar, ese es un mercado multilateral o subvencionado. El juguete es el ejemplo más sencillo, pero hay un montón de ejemplos ahí que pueden ser de este tipo. Por ejemplo, yo en algún momento manejé un cliente que tenía este producto de cuidados para adultos mayores, ¿sí? Entonces resulta que quien lo consume es el adulto mayor, ya una persona obviamente de muy avanzada edad que estoy hablando y con problemas de salud porque era un tema médico, ¿no? Pero quien normalmente lo pagaba, normalmente porque no era en todos los casos, pero normalmente lo pagaba, era el hijo o el nieto o la nieta o la hija, o sea, los hijos de ellos. A ellos nosotros llegábamos a través de la publicidad y ellos consumían el servicio. Pero resulta que el consumidor del servicio era determinante para la renovación del mismo. Porque si el consumidor del servicio, que era el adulto mayor, no se sentía a gusto en la atención al cliente que le daba la enfermera en este caso, en cómo el médico lo trataba al momento de atenderlo, no se renovaba. Entonces, el, este
consumidor, por más que no haya tomado la primera decisión de compra, en este caso que les estoy comentando, sí subvencionaba al que pagaba a renovar o no renovar el servicio. Entonces, cuando viene así, conectado de alguien más, eso es un mercado o una plataforma multilateral o un mercado subvencionado como tal. ¿Ok? Entonces, repaso rápido. Mercado de masas, masivo totalmente, todo el mundo lo puede comprar, pero muy, muy, muy de tener en cuenta cuando uno está del lado de la organización, tener la capacidad de hacer eso, porque no es solamente de sacar un jugo al mercado y ya soy masivo, ¿no? Tengo que tener la capacidad de ser masivo a través de cadenas de distribución y de todo lo que les comenté. Luego el segmento de mercado, cuando viene en condiciones demográficas, geográficas de por medio. Luego los nichos de mercado, cuando soy más específico, y además de lo demográfico y geográfico, vienen temas psicográficos, culturales, sociales, de consumo, etcétera, incluso hasta tendencias. Luego el diversificado, cuando yo atiendo diferentes nichos o segmentos con un mismo producto, ¿sí? Que no necesariamente están vinculados entre sí, pero que sí terminan consumiendo el producto por X razones que tenga cada uno de ellos. Y el multilateral o subvencionado, que es cuando el consumo viene impulsado desde otra persona para que lo adquiera. ¿Ok? Bien, ya vimos la parte de un poco la segmentación, cómo tenerla un poco más clara, más que nada. Voy a cerrar esto para que me interrumpa un poco. Cómo tenerla un poco más clara en cuanto a cómo nosotros debemos ir dirigiendo el producto hacia el mercado. Es el enfoque del producto propiamente. Ahora, hay una metodología para que nosotros esto lo llevemos a números. ¿Por qué? Porque usted que está ahorita sabe a quién le va a vender posiblemente, porque usted ha dicho, ok, tiene este perfil, es este tipo de buyer persona, tiene tal edad, ya sabe a quién, pero todavía no sabe cuántos de esos hay, porque usted no necesariamente eh, perfila una persona y es un perfil único, es un individuo y no hay más de eso, no. Usted de hecho perfila para buscar gente similar a ese buyer persona que usted estableció. Entonces, para eso hay que cuantificar a la persona. Y esto parte de un método que tiene 3 puntos, que son el TAN, el SAN y el SON. El TAN es el total del mercado que está disponible para demandar un producto o un servicio, ¿sí? Incluyendo todo, competencias, sustitutos, los medios de distribución, incluye todo, es decir, como que usted agarra de forma muy general cuántas personas consumen agua en el mundo, ¿sí? De hecho, hay quienes hilan un poquito mejor y lo hacen por país, ¿ya? Eso depende mucho de la dimensión de la compañía o de los objetivos de largo plazo de la compañía. Si usted quiere venderla a todo el planeta, pues su TAM tiene que ser global. Pero hay empresas que yo he visto que como ellas, sus operaciones son, por ejemplo, nacionales, su TAM es del país en el que están operando propiamente porque no tienen una visión de futuro de salir del país. Entonces, ahí viene un tema un poco de políticas internas, pero usted determina en términos generales, vamos a suponer que tenemos una embotelladora de agua y mi TAM es los que consumen agua en el Ecuador. Entonces, ¿cuántas personas consumen agua en Ecuador embotellada? Ese es mi TAM. Luego viene el mercado accesible. ¿Qué es el mercado accesible? Al que le podemos servir, al que le podemos servir con nuestra tecnología, con nuestro modelo de negocio, con el valor o el potencial de crecimiento que pueda tener la empresa. ¿Sí? Ok, el mercado, vamos a suponer, ¿no? En el Ecuador hay un consumo, me voy a inventar, de 100 millones de botellas de agua. Ese es mi TAM. 100 millones de botellas de agua al año se consumen en Ecuador. Entonces, mi SAN ya identifica lo que yo puedo acceder de ese mercado. ¿Sí?
Entonces yo puedo acceder a ese mercado, tal vez por mi capacidad operativa yo puedo hacer 30 millones de botellas y no 100 millones de botellas. Ese se vuelve mi mercado accesible, porque es lo que tengo la capacidad de atender. Profe, ¿hasta ahí puedo atender? No, mañana viene la empresa, hace una nueva inversión, adquiere nueva planta, nuevos equipos, amplía su capacidad de producción porque crea nuevos horarios en su ciclo de fabricación. O sea, pueden pasar mil cosas y puede pasar la empresa de ser 30 millones a ser 50 millones. Pero justamente medir el mercado es para eso. Porque como la empresa sabe que puede vender hasta 100 millones de botellas y solo está en 30, en el momento que puede hacer una inversión de crecimiento, la hace con toda la tranquilidad del mundo financiero. ¿Por qué? Porque sabe que todavía faltan 70 millones más por atender. Entonces, para eso sirve justamente medir ese tamaño de mercado más grande, para saber hasta dónde puedo yo generar demanda. Ah, profe, pero yo quiero, ya puedo hacer 300 millones de botellas, Ecuador solo tiene 100. Pues listo, se sale de Ecuador, se va para Perú, se va para Colombia, se va para Chile, se va para Argentina, para Panamá, amplía su TAM. Pero el TAM es ese global y el SAM es lo que usted puede atender como tal. Y el SON es el que podemos conseguir. Este es más aterrizado, ¿sí? Este es más consciente, con los pies en la tierra, como le digo yo. Y sirve para medir en el corto y mediano plazo de forma más precisa, de acuerdo a los recursos que usted tiene disponibles y de acuerdo incluso al mercado que está disponible, lo que usted va a atender. Porque recuerde que usted entra con un producto a un mercado, vamos a suponer que usted entra con la botella de agua al mercado de Guayaquil, una botella de agua personal, de tamaño personal. Usted entra solo al mercado de Guayaquil, no hay más botellas de agua en el mercado de Guayaquil, no hay más marcas vendiendo botellas de agua personal en Guayaquil. Pues no, usted entra a competir con otras marcas ya en el mercado. Entonces, hasta esa participación que está disponible le va a detener su capacidad de atención, su capacidad de ventas. Y ahí vienen las estrategias de marketing, de publicidad, de ventas comerciales, para que usted pueda ir ganando espacios de participación a sus competidores. Pero vamos a suponer que usted solamente puede acceder porque está disponible, porque no lo está atendiendo nadie, el 15% del mercado. De esos 100 millones de botellas que hablábamos originalmente como tan, lo que está disponible como son 15 millones que nadie está atendiendo. Profe, pero mi empresa puede hacer 30 millones. Sí, ese es su SAM, pero lo disponible, lo real, a donde usted puede entrar de una y ir con todo y decir, ok, yo me voy a coger este 15%, es esa participación, por ende lo real son 15 millones. ¿Ok? Entonces, esas son las mediciones o los parámetros que nos ayudan a definir ese tamaño de mercado como tal. Pero solo he hablado de conceptos, aún no hablo de números. Lo que puse fue números supuestos hasta el momento. ¿Alguna pregunta hasta ahí para pasar al cálculo? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Entendimos cómo se diferencia TAN, SAN y SON. Para esta medición hay tres, perdón, hay dos formas. Hacerlo de arriba hacia abajo o hacerlo de abajo hacia arriba. Yo voy a ir con la que es más certera, que es de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Cuando hacemos de abajo hacia arriba, vamos a suponer, usted dice, ok, de abajo, siguiendo con el ejemplo de la botella de agua, de abajo, usted de entrada dice, ok, de abajo arranco en mi base. ¿Cuál es mi base? Puedo producir 30 botellas, perdón, 30 millones de botellas al año. Si usted se da cuenta, desde ahí el dato ya es irreal, porque usted no acude a las fuentes de información disponibles. Usted trabaja sobre su puesto. Usted dice, ok, yo tengo para hacer 30 millones de botellas, voy a vender 30 millones de botellas. Ah, pero puede ser que yo compre una máquina en 6 meses y puedo hacer 50 millones de botellas. Entonces usted comienza a trabajar sobre sus puestos
¿sí? Que es lo que sucede mucho haciéndolo de abajo hacia arriba, en base a usted como organización. En cambio, cuando lo hace a la inversa, usted viene desde los datos hacia las realidades. Esto conlleva que usted tenga que acudir a fuentes de información primaria y secundaria, que entiendo que ya lo vieron con María Paula, y usted comience a hilar fino en ese mundo de 100 millones de botellas. Usted comienza a hilar fino porque me invento. Usted dice, ok, el TAN es 100 millones de botellas. Ok, ¿quiénes son ellos? Ecuatorianos. Ok, son ecuatorianos. ¿Cuántos ecuatorianos son? Según el censo, creo como 16 millones. Ok, son 16 millones. Ojo, aquí acude a datos no reales, pero a datos fiables. Es decir, usted tiene que acudir a una fuente que le dé la información, que les voy a explicar cómo es eso. Entonces, 16 millones de ecuatorianos, listo, okay, ahí está. INE, fuente de información, 16 millones de ecuatorianos consumen agua. Cantidad de consumo, 5 botellas promedio por persona al año. Estoy inventando. Ok, 16 millones por 5 millones, vamos a suponer que eso dan 100 millones de botellas. Perfecto, pero usted comienza a hilar fino. Yo solo estoy en Guayaquil, no estoy en todo el Ecuador. Y Guayaquil tiene aproximadamente el 20% de la población. Entonces, 100 millones, le saco el 20%, estamos hablando de 20 millones. ¿Por un factor de qué? Geográfico. Si se da cuenta, empezó la segmentación. Usted ya no es masivo, ya comenzó a ser un segmento de mercado. Porque está en una ciudad en específico. Entonces, estoy solo en Guayaquil, solo puedo atender Guayaquil, mi flota no da para ir más allá, todavía no tengo un contrato con una empresa de otra ciudad o de otra provincia que me pida como para hacer una inversión y trasladar el producto. Entonces, usted se cierra Guayaquil, 20 millones. Ok, su botella de agua tiene una característica especial, que son unos electrolitos que le sirven a la gente que principalmente hace deporte. Y PAC consigue el dato usted por ahí de una fuente de información académica, supongamos, que le dice que el 70% de los guayaquileños practica una actividad física. Entonces usted ya no son 20%, sino que es un 70% de esos originalmente creo que le dije 20 millones de botellas, es el 70% de eso. ¿Por qué? Porque son los que tienen actividad física que requieren de un agua que tiene electrolitos. Y usted comienza a cerrarse ¿a qué? A un nicho. ¿Por qué? Porque usted ya le está apuntando a un mundo con actividad física. Y hay un tema cultural o un tema de estilo de vida de por medio. Todo eso es lo que lo va llevando a hilar fino para que usted termine descubriendo cuánto es el tamaño del mercado. Hasta que llega al punto donde usted, con el precio, hace el cálculo. La botella de agua de este tipo vale en el mercado, de este tipo, porque ojo, hay diferentes tipos de agua, este tipo en el mercado está en 60 centavos. Entonces usted multiplica el valor que le dio en números, una vez que puso todas las variables, por el monto de la unidad, el precio de venta unitario, y eso le va a dar un valor en dólares. Y ese es su tamaño de mercado, tanto en dólares como en personas. Aquí vamos a ver un ejemplo, por favor, les pido mucha atención al video que voy a poner. Cambiar el compartido pantalla. Ahí está, este video por si acaso está con la tarea, ahí lo pueden consultar las veces que quieran. Lo explico. Si se dan cuenta, su TAN, él toma como TAN Ecuador y arranca con ese TAN. ¿Por qué? Porque lleva todo, eso es cuando es masivo. Y empieza una segmentación. En esa segmentación ha definido que son mujeres, que es lo que hicimos hace un rato con el tema de la segmentación. Mujeres, son jóvenes, tienen de 18 a 35. Hasta ahí ya ha definido un segmento del mercado específico y le sacó los porcentajes. Estos datos, este es del INEC, este es del INEC y este es del INEC. Esa es la fuente, porque de ahí es donde sacan los datos cuando tienen que ser temas geográficos o demográficos. ¿Ok? Luego, a través de un estudio, él decía, a través de una encuesta, puede ser que usted encuentre un estudio
de una tendencia de consumo en el mercado, que hay muchísimos estudios de consumo de tendencia en el mercado, un artículo científico académico sobre comportamiento de mercado, el dato de alguna consultora que normalmente hacen las consultoras temas de consumo cada año, y puede encontrar también por ahí información, o puede, como lo plantea Abel, la misma empresa crear una fuente de información y salir a hacer una encuesta o una observación en el mercado y levantar la información de la cantidad de carteras que se compra una persona al año. Aquí ya viene el cambio. Hasta aquí hablamos de personas. Le sacamos los 17 millones a las mujeres y luego a esas mujeres le sacamos la de la edad. 2.623.140 mujeres. Pero cuando nuestro factor 3 son las carteras que cada una de estas mujeres en promedio compra al año, pasamos a unidades, que son 5.246.280 carteras las que circulan en el mercado, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un número en unidades de carteras para el segmento de las mujeres de 18 a 35. Cuidado, segmento de mujeres, miren que ya está segmentado, por ende esto corresponde a ese segmento específico. Y luego para que usted conozca en valor, usted no tiene que poner aquí, y dato importante, el precio al que usted lo va a vender al mercado. Lo que aquí se pone es un precio promedio, es decir, usted analiza toda su competencia y dice, ok, el de aquí lo vende a $10, el de acá lo vende a 20, este lo vende a 13, yo lo tengo a 18, el de acá lo vende a 16, y dice, ok, el promedio es 15. Hace una tablita, para eso es la parte estadística, para hacer una tablita, saca el promedio, $15, y multiplica la cantidad de carteras que se venden en el mercado por esos $15 y le da el valor monetario del mercado, que son $78.694.200 para este caso. Cuando hagan su ejercicio, que es el asincrónico, no se asusten si ven una mega cifra. Normalmente, según el tipo de producto, las cifras son grandes, son enormes. Porque recuerde que usted está midiendo el tamaño del mercado, no está midiendo lo que usted va a atender. ¿Sí? En este momento está midiendo el tamaño del mercado. Entonces usted está sacando una especie de tan o hasta san calpas, pero no está sacando el son, porque el son depende de la participación, que eso ya es con otras herramientas y otras métricas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí él llegó a un segmento de mercado, pero luego también hace un ejercicio y miren cómo se mete en un nicho grande, porque 40% es bastante, pero es un nicho, porque es un nicho de un segmento. Miren que él no habla del 40% del total de mujeres, habla del 40% de mujeres de 18 a 35 años que usan cartera en el Ecuador, que tienen que usar o que prefieren las de cuero. Entonces, ahí ya es un nicho. ¿Ok? Eso aterrizado en dinero son $31.477.680. ¿De dónde saca este último dato? Puede ser que lo haya sacado de alguna fuente también, acudió a alguna fuente académica o algún estudio de mercado que ya existe. Vuelvo y repito, hay mucho tema de tendencia. ¿Por qué recalco bastante esta parte? Porque la tarea que está subida le pide que usted ponga las fuentes a las que acude. Es decir, si este fuera el trabajo, usted tiene que señalarme en ese documento donde me va a justificar el trabajo que usted acudió para este dato al INEC, para este dato al INEC, para este dato al INEC, para este dato vamos a asumir que usted encontró una investigación de mercado de, no sé, la Escuela Politécnica del Litoral. Para este segundo dato vamos a suponer que usted encontró un estudio de la consultora Analytics, y ahí estaba el dato, o de la Junta de Artesanos, puede ser, o sea, de algún organismo, y ahí tenía el dato, o usted hizo un análisis de precios porque no encontró el dato y se puso a buscar a través de las diferentes herramientas de e-commerce disponibles y de marketplace disponibles y sacó el promedio, puede ser también, es válido porque igual es una fuente de información. Y el último dato, no sé, lo sacó de un estudio de un municipio, no sé, puede ser el de Gualaceo, me parece que Gualaceo hace cuero, de Gualaceo que establecía la preferencia de consumo de productos de cuero en la mujer, ¿ya? Entonces,
Todas esas fuentes de información son las que respaldan este levantamiento de información y este cálculo del tamaño del mercado que he hecho, que como le dije, va de arriba hacia abajo, va de lo macro a lo micro, dependiendo de qué, de su producto, ¿ok? Dudas, preguntas hasta ahí, antes de continuar. ¿Todo claro? Yo cuando no preguntan digo siempre, o todo quedó entendido o no me entendieron nada.